Buenas tardes, ¿cómo estás, maestro? Espero todo esté bien. Esta es mi exposición. Yo voy a hablar sobre el vallenato, específicamente los orígenes del vallenato. Bueno, antes de entrar como a detalle, para hablar de los orígenes de un género musical, más que todo en Colombia, es necesario entender que Colombia es un país que ha sufrido muchísimos procesos migratorios y un montón de choques culturales que ha enriquecido asimismo la cultura. Ha habido influencias europeas, fusiones con la cultura indígena, esclavos africanos, migraciones de otros lugares del mundo, como la migración sirio-libanesa que hubo en el Caribe. Digamos que todas esas cosas, todos estos procesos migratorios han influido en los géneros musicales, pero no solamente en los géneros musicales, sino en las culturas, en cómo se reflejan las culturas, en las temáticas, en la escritura y en un montón de cosas. Entonces, para hablar de los orígenes del vallenato, y yo creo que de cualquier género musical de Colombia, tenemos que entender que Colombia es una mezcla de culturas. Digamos, en las charlas que hemos tenido por correo, eh, otro aspecto bastante importante de esa mezcla de culturas en Colombia es el carácter geográfico del país. Digamos que al tener una geografía tan diversa, tenemos grupos humanos diversos. Entonces, toda esta mezcla cultural influye en los géneros musicales. Ya hablando del vallenato como género musical, pero más que como género musical, yo quiero hablar como de expresión cultural. Bueno, es proveniente de la costa Caribe, eh, más que todo la región de Valledupar, en el departamento del Cesar. El vallenato, como les mencionaba, al ser un país multicultural, Colombia, pues tiene influencias de distintas culturas. Por ejemplo, la cultura española o europea, la cultura indígena, que es la cultura local, y la cultura africana de los esclavos. Estas tres fuertes influencias fueron las que crearon como un nuevo, entre comillas, pero sí como una mezcla de culturas y un género musical que tiene elementos, no solamente musicales, sino culturales, de instrumentos, de formato. Entonces vamos a hablar un poquito de estas tres influencias. Española, europea, más que todo española, africana e indígena. Respecto a África, es importante hablar, bueno, la migración de africanos, de esclavos, fue muy importante en la costa Caribe porque uno de los principales puertos y traídas de productos, de esclavos, era en la región del Caribe, si no estoy mal, en Cartagena. Entonces hubo una fuerte influencia de las culturas en esa región del país. La música africana tiene un componente rítmico y percutivo bastante importante. Entonces yo estaba leyendo que, eso sí no estoy seguro, pero que instrumentos como la caja y la guacharaca y algunos patrones rítmicos se encuentran en el vallenato. Yo creo que más que el carácter rítmico y percutivo, algo que me parece muy importante de la cultura africana es la cuestión del canto y las temáticas comunitarias, vivencias del día a día, ese carácter como de ritos, de rituales, es muy característico de la música africana y se ve a sí mismo reflejado en el vallenato. Entonces el vallenato es un género de celebración, un poco de ritual, de sus cantos responsoriales. Todo eso está muy presente en la cultura y en la música africana. Ya la cultura indígena, eh, digamos que musicalmente no encontré como mucha información de cómo se caracteriza la música indígena con la música del vallenato, pero por eso quería hacer como este pequeño énfasis al inicio, que más que un género musical es un género cultural. Y la música indígena, a pesar de tener instrumentaciones distintas, de instrumentos de viento, que cosas así no están tan presentes en el vallenato, si hay una fuerte temática a lo que es la naturaleza, como temática de los cantos, del sentido de pertenencia a la región, del sentido como de resistencia. Eso es muy de la cultura indígena, también de la africana, pero digamos que este choque y esta fusión de grupos humanos se vio reflejado también en el vallenato. Y una de las influencias, yo creo que más importantes, pues todas son bastante importantes, es la influencia española.
más que todo europea, pero también española, por la implementación del acordeón como instrumento protagonista de este género. Pues realmente el acordeón es un instrumento proveniente de Alemania y a pesar de que en Colombia no hubo una migración muy fuerte de alemanes, sí hubo una influencia y una colonización española. Entonces, me parece muy interesante el tema de cómo llegó el acordeón a Colombia, porque no sé en la música tradicional española si sea común el acordeón. Entonces me parece un tema bastante importante y bastante interesante que sería chévere investigarlo, pero el punto es que hubo una influencia europea en la llegada del acordeón a Colombia. Y pues el acordeón es instrumento protagonista en el vallenato. Estaba leyendo y también una estructura formal, una influencia como en la forma de las canciones, de versos y estribillos, que son similares a algunas canciones y música folclórica española, de ese carácter como popular, también pues trajo la influencia al vallenato. Entonces, ya para cerrar y la conclusión es que el vallenato es un género rico en cuestiones temáticas, en cuestiones musicales, hasta en cuestiones formales, y todo esto se debe a, como he mencionado ya un montón de veces, a la influencia que ha habido en los procesos migratorios de muchos lugares del mundo y pasan otros géneros que sería bastante interesante investigar. No sé si en el curso han hablado de la costa pacífica y de la influencia africana que hay en la costa pacífica. Ese tema también me parece súper importante. Ahí creo que los ritmos, las cuestiones rítmicas están más evidentes, pero nada, me parece un tema muy interesante. eh, y nada, espero haya sido una buena presentación. También agradecer por la ayuda que ustedes me están brindando. Ustedes dos me han ayudado un montón y pues nada, espero todo esté bien. Gracias.